Mientras Europa busca gas por todos lados a fin de llenar sus reservas para poder pasar el próximo invierno, las crecientes tensiones entre España y Argelia, uno de los mayores proveedores de gas del mundo, complican el papel del país africano como proveedor clave de gas natural para la península ibérica en estos momentos de escasez. Una escasez en parte autoimpuesta por España, dado que el 10,7% llegaba al país ibérico desde Rusia, y ya saben lo que ha pasado. Y es que Argelia el año pasado dejó de bombear gas a España a través de un gasoducto que pasa por Marruecos, dejando abierto solo uno, el otro que va directamente a España. Con respecto al suministro de gas a España, los argelinos insisten en que corresponde a las empresas comerciales asumir todos sus compromisos contractuales, con lo que el suministro de gas está garantizado. Sin embargo, el precio que pagarán los españoles por ese gas está por verse. El delicado equilibrio político que existía en el noroeste de África empezó a romperse en el momento en que Marruecos obtuvo en el 2020 el reconocimiento por parte de la administración Trump de su reclamo de soberanía sobre la mayor parte del Sahara Occidental, ocupado por Marruecos desde 1975, cuando las fuerzas españolas se retiraron de la región. Las relaciones entre Argelia y España se han venido deteriorando desde marzo de este año, cuando España, quizás queriendo complacer a Estados Unidos, respaldó abiertamente el plan de Marruecos para otorgar autonomía al Sahara Occidental. Argelia no tiene reclamos territoriales sobre el Sahara, pero apoya el derecho de ese pueblo a la libre determinación y apoya la inviolabilidad de las fronteras coloniales, por lo que para Argelia, el principal proveedor de gas para España, la ocupación marroquí de ese territorio es ilegal. Con todo lo mencionado, amigos, y en medio de la actual escasez de gas, creo que ya se han dado cuenta que esta región ha entrado en ebullición. Para variar, el gas argelino a Europa podría correr peligro, lo que pone aún más gas en el fuego. Argelia suspendió hace unos días un tratado de amistad firmado en el 2002 con España, en virtud del cual ambos países acordaron cooperar en varios ámbitos, como en el control del flujo migratorio y la lucha contra la trata de personas. En medio de la suspensión de este tratado de amistad, una de las cosas que más preocupa a España es que Argelia anunció también la congelación de las transacciones bancarias para operaciones de comercio exterior de productos desde y hacia España. Con este movimiento de Argelia, Europa puede empezar a ponerse nerviosa, ya que se teme un relajamiento por parte del gobierno argelino en la lucha contra la migración ilegal y el yihadismo, dos de los principales problemas que enfrenta el viejo continente. Es más, el mismo día que Argelia suspendió este tratado con España, 113 inmigrantes pisaron suelo español trepados en un barco desde Argelia. Y ustedes dirán, pero Bigotón, esto no nos afecta, nos queda lejos. Es más, si no es por ti ni siquiera sabía dónde quedaba Argelia en el mapa. Pues sepan que este es en realidad un problema geopolítico a tres bandas con alcance global, tanto que por donde respires sentirás el olor a gas. Soy Gabriel Bulgakov y en esta ocasión les traigo una importante lección de cómo no actuar en geopolítica, cortesía del presidente de España, y cómo un conflicto olvidado similar al palestino se va a convertir en otro dolor de cabeza para Europa. En una nueva edición de aquellos polvos, estos lodos, les explicaré cómo se ha fraguado el problema del Sahara Occidental y el papel que han jugado España, Francia, Marruecos, Argelia, Mauritania, la ONU y Alemania. Pero antes de arrancar les adelanto un dato. Estados Unidos ha metido mano en todo esto, traicionando a un socio de la OTAN. No pestañeen porque en esta historia hay traiciones por partida doble y con dos grandes perdedores. Sin más introducción, pónganse cómodos, parpadeen por última vez y empecemos. La primera evidencia de presencia española en el territorio del Sahara Occidental se remontan al siglo XV, pero es solo a finales del siglo XIX cuando España reclama su derecho a ocupar oficialmente estos territorios.
Y es que a medida que Europa se industrializaba, el norte de África, con su riqueza y su interés geoestratégico, se fue volviendo un objetivo cada vez más atractivo para las potencias colonizadoras europeas. No en vano, a inicios del siglo XX, en el marco de las negociaciones entre España y Francia, estas dos potencias forman sendos protectorados en Marruecos, al tiempo que España inicia una ocupación efectiva del Sáhara Occidental. Marruecos proclamó su independencia política de Francia y de España en 1956, pero España no abandonó el norte de África, pues la entonces colonia llamada Sáhara Español pasó a ser una provincia española. Ese territorio, al ya no ser en teoría una colonia española sino parte de la misma España, la ONU ya no tenía por qué obligar a España a abandonar el Sáhara en el marco de su proceso internacional de descolonización que empezó a mediados del siglo XX. Es justo en este momento cuando se producen los primeros roces diplomáticos con Marruecos, que reclama este territorio, el Sáhara Español, del que España se había adueñado. Marruecos basa su reivindicación del Sáhara Español en la historia precolonial, pues aseguran que desde el siglo X hasta el siglo XVII, los marroquíes miraron siempre hacia el sur, penetrando en el llamado Sáhara Español, Mauritania, el suroeste de Argelia, y durante un breve periodo llegaron hasta Malí. El conflicto estaba abierto, Marruecos desempolvaba los libros de historia y España sacaba brillo a su supremacía militar. En 1975, España se encontraba en un momento de inestabilidad política, pues el dictador Francisco Franco, que había estado gobernando el país durante casi 40 años, miraba cara a cara a la muerte a sus 82 años y era incapaz de dirigir los asuntos del Estado. Y así, ante la imposibilidad de seguir controlando el Sáhara, España, presionado por la ONU, que hacía un llamado a la descolonización, anunció que celebraría un referéndum de autodeterminación durante los primeros meses de 1975. Marruecos se frotaba las manos al ver que España estaba a punto de liberar el territorio en disputa. Pero para entonces, en el territorio saharaui disputado, había tomado fuerza un movimiento de liberación nacional, el Frente Polisario, que combatía desde 1973 contra el colonialismo español y que hasta había sido reconocido por la ONU como el único y legítimo representante de la población saharaui. La muy posible independencia del Sáhara provocó tensión en Marruecos, que no quería ninguna independencia del Sáhara, sino hacerla parte de su territorio. Marruecos pidió a la Corte Internacional de Justicia que se pronunciara acerca de a qué país pertenecía el Sáhara, y el tiro le salió por la culata. Pues el 16 de octubre de 1975, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que el territorio en cuestión era del pueblo saharaui y que éste tenía derecho a la autodeterminación. Una sentencia que Marruecos, por supuesto, no aceptó. Y aquí viene una historia de película cuyo guión, claro está, fue redactado en alguna oficina de Hollywood o de Washington y cuyos protagonistas, como no, son agentes de la CIA operando en el norte de África. El 5 de noviembre de 1975, unas 350.000 personas desarmadas, entre las que habían camuflados militares marroquíes armados, enarbolando banderas marroquíes, cruzaron la frontera del territorio colonial español del Sáhara, en la llamada Marcha Verde. Fue una maniobra de presión que Estados Unidos apoyó por miedo a que un Estado independiente saharaui socialista, respaldado por Argelia, reforzara a la Unión Soviética en el Magreb, es decir, en el noroeste de África. Con esto, el tío Sam buscaba forzar a España a la entrega de su colonia del Sáhara Occidental, pero evitando la independencia de la misma. Menos mal que Estados Unidos y España son socios, de lo contrario, España habría sido acusada de ser un país monárquico poco democrático y el tío Sam la habría convertido en un país bananero por esos años. Y así, la Marcha Verde fue el inicio de la ocupación marroquí de la mayor parte del antiguo Sáhara español, una ocupación que Marruecos sigue manteniendo hasta el día de hoy. Una ocupación que fue condenada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Y es que la negativa del pueblo saharaui a someterse a la monarquía marroquí dio lugar al conflicto del Sáhara Occidental, que, como decía, hasta el día de hoy aún no se ha resuelto. Como decía al principio, Argelia siempre ha defendido la independencia del Sáhara Occidental y proporciona al Frente Polisario financiación, una base operativa y apoyo diplomático. Además, Argelia alberga a unos 174.000 refugiados saharauis. La hostilidad y la rivalidad de larga data entre Marruecos y Argelia se han mantenido, pero las tensiones se intensificaron en diciembre del 2020, cuando Marruecos dijo a Estados Unidos estar dispuesto a normalizar sus relaciones con Israel si Estados Unidos reconocía la soberanía marroquí sobre el territorio del Sáhara Occidental. Dicho y hecho, Marruecos e Israel empezaron un acercamiento diplomático y Donald Trump convertía a Estados Unidos en el único país occidental que reconocía al Sáhara como parte de Marruecos. Debido a que España no seguía los pasos de Donald Trump, Marruecos empezó a meterle presión. A inicios del 2021, Marruecos redujo deliberadamente la vigilancia a lo largo de su frontera con el enclave español de Ceuta. Y en 2 días, más de 10.000 inmigrantes entraron en la zona autónoma, muchos de ellos alentados por las propias autoridades marroquíes. Aunque Marruecos recibe decenas de millones de la Unión Europea y España para controlar la migración irregular hacia Europa, Marruecos empezó a usar más a menudo la migración como arma de presión contra España. Pues sí, amigos, en 70 años Marruecos pasó de ser un protectorado español a pelearle a España de tú a tú. A mediados de marzo del 2022, cuando la guerra de Rusia en Ucrania ya llevaba casi un mes en curso, España abandona su postura de neutralidad en el Sáhara y toma partida por Marruecos. Este cambio en la política exterior española no es casual y se produce en un momento de grandes movimientos geopolíticos de los países europeos. La invasión rusa de Ucrania ha puesto a la Unión Europea contra las cuerdas, tanto que ahora quiere hacerse cargo de sus necesidades geopolíticas en cuestión de días, siendo su principal preocupación el abastecimiento de gas y petróleo que no sean de origen ruso. Y aquí es donde entra en juego Argelia, país que, repito, tiene gas hasta en las nubes, apoya la independencia saharaui y se ha visto traicionada por España, que tomó partida por Marruecos. Ahora las relaciones entre Argelia y España se encuentran gravemente deterioradas. Para la Unión Europea como institución, así como para los demás países miembros alejados de Marruecos y Argelia, el Sáhara Occidental y su estatuto no tienen ningún interés salvo el económico, especialmente en lo referente al gas argelino. Por lo tanto, todo lo que pueda entorpecer las buenas relaciones económicas debe solucionarse lo más fácilmente posible, o eso al menos dictan desde el seno de la Unión Europea. Pensando que seguramente Argelia querrá vender todo el gas posible a los países de la Unión Europea, en el viejo continente andaban despreocupados, pero ahora las cosas empiezan a cambiar. Permítanme decirles que Argelia asegura que el suministro de su gas a España está garantizado en la misma proporción hasta el año 2032. Actualmente, Argelia vende a España el equivalente al 30% del gas que consume. Y si bien Argelia se ha comprometido a cumplir con sus contratos, ya sabemos que en el amor y en la geopolítica todo puede pasar. El conflicto diplomático entre España y Argelia, que, repito, hace unos días ordenó a sus servicios bancarios interrumpir cualquier transacción relacionada con el comercio exterior entre ambos estados, pone en juego casi 3.000 millones de euros en ventas para empresas españolas que habitualmente exportan al país africano, al tiempo que se pone en la cuerda floja la futura continuidad del suministro del gas argelino. Recordemos que España compra a Argelia aproximadamente el 30% de todo el gas que importa. Así que ponerse del lado de Marruecos en el conflicto del Sahara puede salirle caro a los españoles. Desde la Unión Europea amenazaron con tomar represalias contra Argelia si no respeta los acuerdos comerciales.
Pero desde Argelia insisten en que los roces diplomáticos con España no van a impedir seguir cumpliendo los compromisos comerciales estratégicos con la Unión Europea, entre ellos el suministro de gas. Pero en estos tiempos, uno nunca sabe. Un punto importante a tener en cuenta es que en un principio, luego de que España se pusiera de parte de Marruecos en lo que respecta al Sahara, se creía que España suministraría a Marruecos parte del gas que recibía desde Argelia. Ante estos rumores, desde Argelia dejaron claro a España que la transferencia de gas a cualquier parte no especificada en el contrato se consideraría una violación del mismo. Después de esto, el gobierno español dijo que el gas que suministraría a Marruecos no sería el argelino, sino que se trataba de un gas natural licuado recibido de un tercero, y ese tercero no es otro que Estados Unidos. Y es que Estados Unidos exporta a España la misma cantidad de gas que Argelia, concretamente un 33% de todo el gas que España importa. Por eso no debería sorprendernos los grandes intereses comerciales de Estados Unidos en el mercado del gas europeo. Para variar, lejos de calmar las aguas, la crisis entre Argelia y España suma nuevos reproches. Y es que el gobierno español ha empezado a culpar a Rusia de hallarse detrás de las últimas decisiones adoptadas por Argelia contra España. En ese sentido, desde Madrid hacen referencia a una visita del ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov a Argelia el 11 de mayo para reforzar las relaciones bilaterales. Y es que ustedes ya saben, la culpa siempre es de Rusia. Lo que muchos olvidan es que Argelia es uno de los principales socios de Moscú en la región desde hace décadas. Para mayor malestar de España, sus socios europeos, como lo son Italia y Alemania, han apoyado la postura de Argelia con respecto al Sahara, con lo que Argelia refuerza el argumento de que el pleito político es con España y no con toda Europa. España debe asegurarse el suministro de gas de cara al próximo invierno, aunque tiene que asumir también que tendrá que pagar precios más elevados para conseguirlo, y eso encarecerá nuestra balanza comercial y agravará el problema de inflación que ya sufren las familias y las empresas. Reseña el periódico español El Mundo. Me gustaría terminar el video con un dato de impacto más. En vista de que Nigeria provee a España de gas en un 21%, en Madrid empiezan a acelerar el proyecto del gasoducto Nigeria-Marruecos-Europa. Su construcción debería comenzar en mayo del 2023. El problema para la Unión Europea es que las empresas rusas tienen la intención de invertir en este proyecto, con Nigeria declarando abiertamente su interés en la participación de Rusia. Teniendo en cuenta el fortalecimiento de las relaciones de Rusia en África en los últimos años, la implementación de los planes europeos solo hará que los intentos por depender menos de los recursos rusos sean aún más difíciles de implementar incluso a largo plazo. Ya el tiempo lo dirá. Estimados amigos, nunca busquen problemas donde no los hay. No sean como el presidente español, que por querer contentar a unos, al final ha terminado en un lío monumental. Tras tomar decisiones por su cuenta, sin consultar con sus socios ni oposición, poniendo en grave riesgo los intereses españoles y en un momento delicado, cuando el gas, la gasolina y la electricidad están por las nubes, y su pueblo está pagando unas enormes consecuencias. Todo esto sin olvidar la gran traición que España le acaba de hacer al pueblo saharaui. Sobra decir que Marruecos no es un buen vecino, pues no ha dudado en chantajear a España y a media Europa cuando ha querido, como en lo que respecta al tema migratorio, por citar algún ejemplo. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, se ha pegado un tiro en ambos pies, al renegar del gas ruso y ponerse a las órdenes de Marruecos. La factura la pagará él en las próximas elecciones por el daño que le está haciendo a sus ciudadanos y comerciantes, daños que se cuantifican en miles de millones de euros. Y esto apenas es el comienzo. Un abrazo de paz a todos. Hasta la próxima.